quiero decirle una cosa, usted y yo somos dichosos. Amén. Somos dichosos de que hoy podemos estar en su casa. ¿Y por qué dichosos? Solo el hecho de hoy usted poder abrir sus ojos, respirar el aire, es ahí donde somos dichosos. ¿Cuánta gente hoy no pudieron ver el amanecer? ¿Cuánta gente hoy no pudieron abrir sus ojos? Amanecieron fríos. Pero bendito el nombre del Señor, amén, que hoy usted y yo estamos en este lugar. Por eso debemos darle gloria, por eso debemos darle honra, por eso debemos darle alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios y bendito sea el nombre de Dios, porque Él siempre tiene palabra para su pueblo. Amén. Bendito sea su nombre, porque Él siempre tiene palabra y Él siempre nos está hablando a través de nuestro hermano, a través del pastor, a través de los líderes, a través de la música, a través de los cánticos, a través de la Biblia. Dios vive siempre hablando a su pueblo. Amén. Y bendito sea el Señor. En esta preciosa mañana vamos a hablar un tema que hace unos días se viene hablando y hace un par de días que yo vengo escuchando, que la pastora el domingo pasado hizo una pincelada sobre eso y ella hablaba sobre la identidad. ¿Algunos se acuerdan? ¿Se acuerdan que la pastora mencionó esa parte de la identidad? Amén. De la identidad que Dios nos dio a través de su Hijo amado. Amén. Esa identidad que usted tiene, que nadie la puede quitar. Por más que el mundo quiera, por más que el enemigo quiera robarse su identidad, esa identidad no se la pueden quitar porque se la dio el Señor Jesucristo. Amén. Pero aparte de esa identidad que tú y yo tenemos en Cristo, yo quiero tocar un par de puntos que se refiere a la identidad de Dios en nuestra vida. No a nuestra identidad en Dios, sino a la identidad de Dios en nosotros. Amén. Dice la palabra, dice identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla dentro de muchos, dentro de todos, dentro de otros. Amén. Cada uno de nosotros tiene una identidad y tiene patrones, tiene rasgos físicos que nos identifican a cada uno como ser. Amén. ¿Me explico? Si alguien puede preguntar, ¿usted conoce a Randall? Oh, sí. Uno que es costarricense, si ya esa es una identidad por la cual alguien me distingue porque soy de Costa Rica. Otro puede decir así, uno que es bajito, gordito y que usa lentes. Ese es otro rasgo que hay en mi identidad por la cual alguien me puede identificar. El hermano Joel, ustedes lo conocen así, el hermano que es artista, que pinta, ya es un rasgo que tiene él, es un patrón que tiene él, que alguien lo identifica por eso. Entonces vamos a ver un par de puntos de identidad de Dios en nosotros, reconociendo la identidad de Dios en mí, se llama el tema que yo le he puesto a esta palabra. Amén. Y no se preocupen, aunque vean que tengo una computadora, no crean que vamos a durar 2 horas acá, no, vamos a tratar de hacerlo breve, aunque yo escuché por ahí que dicen que los que son músicos tienden a predicar muy extendido. Escuché a alguien por ahí, pero vamos a tratar de hacerlo hasta donde Dios quiera. Amén. Hay un versículo en la Biblia que es Mateo 16, versículo 15 y versículo 16. El que tenga gusto lo puede buscar, y si los hermanos lo proyectan en la pantalla, mucho mejor para aquellos que no tienen dónde buscarlo. Contestan con amén cuando lo tienen.
Dice el versículo 15, y Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar por esta palabra, hermano. Yo creo que usted se ponga sobre sus pies. Vamos a hacer un poquito diferente. Que usted levante sus manos al cielo, amén. Orar por esta palabra, no lo que Randall quiera decir, no las notas que Randall haya escrito, sino es lo que Dios quiera para su pueblo. Amén. Pídale, abra su boca a usted mismo, converse con el Señor y dile, Señor, habla mi vida, lo que tú crees que yo necesito. Lo que tú crees que yo necesito, háblame en esta mañana. Quiero escuchar tu voz. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Que esta palabra pueda ser de bendición. Señor, solamente soy un instrumento en tus manos, Padre. Solamente soy un instrumento en tus manos. Un portador de tu palabra, Dios. Un portador de tu palabra, Dios. Habla en esta mañana en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, a través de la historia de la creación de la humanidad en general siempre ha tenido la necesidad de depositar su fe en un ser divino, en un ser espiritual. Vamos a llamar en un Dios con minúscula. Ustedes saben en la Biblia qué significa cuando la Biblia menciona la palabra Dios con minúscula. No es el Dios que nosotros adoramos, no es el Rey de Reyes, ese es otro Dios. Entonces la humanidad a través de la historia, si vamos al Génesis, desde la creación del hombre en adelante, desde que Adán fue expulsado del huerto del Edén, cuando la tierra empezó a multiplicarse, cuando la tierra empezó a llenarse de personas, mucha gente empezó a depositar su fe en otros dioses, no en el Dios vivo, no en el Dios que nos creó, sino que empezó a depositar su fe y empezaron a adorar a otros dioses, dioses extraños, dioses ajenos, dioses hechos en su mayoría de veces de materiales corruptibles. Cuando hablo de materiales corruptibles, eso quiere decir de madera, de barro, de hierro, de bronce, de oro y un sinnúmero de cosas más. Amén. Esa es la humanidad, ese es el hombre que Dios creó, ese fue el hombre que Dios hizo a su imagen. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hermano, tú y yo somos la imagen de Dios en la tierra. Tú y yo somos la imagen de Dios en la tierra. Y lo que yo le decía al principio, no se deje engañar, por más que el enemigo quiera decir lo contrario, porque a veces el enemigo es bueno para recordarte cosas, muchas veces recordar nuestro pasado. Él es bueno y Él es experto en recordarte tu pasado, más si tu pasado no ha sido algo en lo que tú te enorgullezcas. Él te lo va a recordar cada día. Amén. Pero cuando Él traiga esa mentira a tu vida, cuando Él te recuerde tu pasado, recuérdale tú a Él el futuro de Él, qué le espera a Él. Amén. Porque somos la imagen de Cristo en la tierra. Amén. Entonces la humanidad empezó a adorar otros dioses y a tener fe en otros dioses, pero una fe vana, podemos llamarlo, porque esos dioses que ellos adoraban no tenían poder alguno. Simplemente era una estatua que alguien hacía
de barro, con imagen de lo que usted se quiera imaginar, de serpiente, de un caballo, hasta de una vaca, de un toro, de muchas cosas, y ahí ellos empezaban a adorar esas imágenes. Yo tengo aquí un par de referencias de algunos dioses que la gente en la antigüedad adoraba. Dice que había un dios, uno de los dioses de los filisteos, que se llamaba Dagón. No sé si ustedes han escuchado. Eso se encuentra en Primera de Samuel 5. Yo quiero que los hermanos lo proyecten ahí para conocer un poquito, no porque nos interesa quién era o qué hacía Dagón, sino para tener una referencia de ese Dios, de esa imagen que esta gente, los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Israel, adoraban en su tiempo. Dice, el arca en tierra de los filisteos. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón. Y la metieron en casa de Dagón. Eso era un templo que tenían los filisteos, donde ellos rendían culto, donde hacían su ritual, no sé cuál era, pero ellos hacían un tipo de ritual. Y dice la palabra, seguimos leyendo, dice, y la pusieron junto a Dagón. Vamos a seguir leyendo. Y la pusieron junto a Dagón, dice el 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. Entonces podemos ver que ese Dios que los filisteos tanto adoraban, que tenían un altar para ellos, ni siquiera soportó la presencia de Dios. Amén. No fue un hombre que llegó a cortarle las manos ni los pies, no, era una estatua, y el mismo poder de Dios hizo que se cayeran las manos, que se cayera su cabeza y que quedara postrado en tierra. Amén. Entonces podemos ver que al Dios que tú y yo adoramos, ese Dios con una D mayúscula así grandota, es un Dios de poder. Amén. Es un Dios de poder. Y esa identidad, una de las identidades de Dios es que Él es poderoso. Una de las identidades de Dios en nosotros es que Dios es poderoso, pero necesitamos reconocer en nuestra vida, necesitamos reconocer en nuestro ser que Él es poderoso. Amén, porque a veces lo cantamos, eres todo poderoso, pero lo cantamos simplemente porque no sabemos la canción o porque el ministerio la toca y lo cantamos, pero no lo logramos entender en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro espíritu la magnitud de su poder. Amén. Y podemos mencionar, Él tiene poder para sanarte si tú estás enfermo. ¿Cuántos han recibido sanidad de los que estamos aquí? ¿Verdad que sí? Hemos recibido sanidad. Y si hoy tú estás pasando por una enfermedad y por una situación difícil, cree que Dios te puede sanar. Amén. No es por el predicador, no es por el que toca el piano, no es por la pastora, no es por ninguno de nosotros, es por el poder de Dios. Nada más, porque nosotros no merecemos nada y no merecíamos nada. Lo único que merecíamos era la muerte. Pero en su infinito amor y en su misericordia, Él entregó a su Hijo, amén, para salvarnos. Entonces, este Dios que esta gente adoraba cayó postrado totalmente delante de la presencia de Dios.
Hay otro Dios que en la era mesopotámica también la gente adoraba, que se llamaba Baal. Dice un poquito de la historia de Baal, dice que en la mitología mesopotámica Baal significa Señor, dueño y amo. Era la deidad cananea más importante porque para ellos controlaba la lluvia, las tormentas y por lo tanto la agricultura. Los cananeos creían que les proporcionaba prosperidad económica por medio de buenas cosechas y grandes rebaños. Esa referencia la encontramos en Primera de Reyes 18:20. Vamos a ir allá un segundo. Primera de Reyes 18:20. Alabe al Señor, hermano. Amén. Si ustedes me ven con la frente arrugada es porque soy así de nacimiento, no es que estoy bravo, no. Alabe al Señor, amén, porque Él está aquí. Dice la palabra, entonces Elías convocó a Acab y a los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Vamos a dejarlo ahí porque es una lectura muy grande. Si usted puede llevarse la cita bíblica y leerla en su casa, yo se lo voy a dejar de tarea. Yo le voy a palabrear la historia. La historia cuenta en Primera de Reyes que el pueblo de Israel en ese tiempo, gran mayoría empezaron a adorar a Baal. Aquel pueblo de Israel, que eran siervos del Dios Altísimo, se volvieron y empezaron a adorar las creencias de Baal. Entonces, Elías, uno de los profetas, llegó un momento donde él se enojó y dijo, solo quedo yo, profeta de Jehová. Y movido en ira, pienso yo, en enojo, pero también movido por la presencia de Dios y por mandato de Dios, él mandó a reunir, como que le hizo un reto a los profetas de Baal y llamó al pueblo de Israel, vengan, vamos a ver quién es el verdadero, a ver qué Dios tiene más poder. Amén, eso fue como un reto y lo reunió. Dice que habían 400 profetas de Baal. Y sigue diciendo la palabra, la historia. Ustedes pueden buscarla en su casa, anotarla y seguir leyendo. Son muchos versículos. Que prepararon un altar. Prepararon un altar. Dice que cortaron un buey en pedazos, pusieron leña. Y les dijo Elías, el Dios que haga descender fuego del cielo al altar y consuma el altar, a ese Dios serviremos. Amén. Y él les dijo, Elías les dijo, como ustedes son más, ustedes son 400 y yo soy uno solo, yo les voy a dar la delantera a ustedes. Denle ustedes adelante. Y sigue diciendo la historia que esta gente empezaron su ritual a brincar, a saltar, a vocear y a cortarse según era su tradición, y empezaron y pasaron horas y horas y horas y horas y no hubo respuesta alguna del Dios Baal. Y Elías se burlaba de ellos, les decía, griten, tal vez es que Baal está durmiendo, tal vez anda en otro lado, hacía burla de ellos, amén. Y cuando llegó el momento de que Elías orara al Señor, al Dios vivo, dice que el altar lo habían arruinado, él lo volvió a levantar, juntó 12 piedras, eso tiene un significado, y volvió a levantar el altar, y volvió a poner la leña, volvió a poner el buey en pedazos, y él dijo, hagan una zanja alrededor, y llenen esa zanja de agua, y mojen la leña, y mojen el buey, y tírenle más agua, y denle más agua para allá, hasta que se desbordó el agua por todos lados.
Y cuando Elías alzó su mirada al cielo y clamó al Señor, amén. ¿Ustedes saben qué pasó? ¿Ustedes saben qué pasó? Descendió fuego del cielo y quemó la leña y quemó el buey, y dice la palabra, y aún lambió el agua y secó el agua que había en la zanja. Amén. Ese es el poder de Dios. Esa es otra identidad de Dios en nosotros, que Él es poderoso. Amén. Lo que Baal no pudo hacer durante muchas horas, en un segundo, el Dios vivo, el Dios que usted y yo adoramos, ese Dios que hasta hoy es el mismo y para siempre va a ser el mismo, Él no cambia. Nosotros como personas, hermanos, como personas nosotros podemos cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso yo siempre digo, y cuando tengo la oportunidad de hablar con personas, usted sabe que hay mucha gente que son como enemigos del Evangelio de Dios. Yo no sé si usted en su trabajo, en su diario vivir, usted ha escuchado personas que digan, no, yo no voy a tal iglesia porque ese hermano, o porque ese pastor, o porque los músicos. Nuestra mirada no debe estar puesta en ningún hombre de esta tierra, en ninguno. Porque nosotros los hombres carnales somos cambiantes. En un momento estamos bien y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, podemos estar mal. Y el que pone la mirada en un hombre, cuando yo digo la palabra hombre me refiero a la humanidad, el que pone la palabra en un hombre de carne y hueso, el que pone su mirada en él, tiene su mirada mal puesta. Nuestra mirada debe estar puesta en la roca inconmovible que es Jesucristo. Aleluya. Si ese aplauso era para mí está bien, pero si es para Dios, vamos a dárselo más fuerte. Amén. Aleluya. La roca inconmovible, la roca inconmovible es Jesús. Ninguno de nosotros se atreve a morir en la cruz por otra persona. Tal vez, en algún caso, usted se atrevería a dar su vida por un hijo, por su padre, o tal vez por un par de personas, pero no por la humanidad entera. No, el único que dio su hijo y el único que dio su vida fue Jesucristo. Amén. En Él, usted y yo debemos de poner nuestra mirada. Amén. Seguimos leyendo un poquito acá. Dice, otro Dios ajeno, otro Dios extraño que el pueblo adoraba en ese tiempo, se llamaba Acera, que era digamos que en el mismo tiempo de Baal, eran dos dioses que el pueblo adoraba. Dice que Acera fue llamada madre de todos los dioses. Se le conoce entre los babilónicos como Istar, originalmente llamada Atirat o Afdirat. Es la gran diosa semítica de la fecundidad. Amén. Todos dioses que mucha gente los seguían, pero que no respondían en nada, que no le respondían. Hermanos, usted y yo podemos estar seguros de que usted le clama a Dios y Dios le escucha. Amén. De que usted le clama a Dios, de que le clamemos a Dios por lo que sea, por su familia, por sus hijos, por su finanza, por cualquier situación que usted tenga, usted le va a clamar a Dios y Dios le va a escuchar. Amén. Vamos a seguir adelante. Dice, y aparte de esos dioses que yo les mencioné ahora, solamente para una referencia, hay muchos dioses. No solamente en ese tiempo, ahora en este tiempo, hay muchos dioses con D pequeña, que la humanidad tiene su fe. Una fe vana, una fe que no sirve para nada. Miren, en Costa Rica hay una creencia en la iglesia tradicional. Ustedes entienden cuando le digo
lo que es iglesia tradicional, ¿verdad que sí? Hay una creencia, allá hay una basílica grandísima, una basílica que se llama la Basílica de los Ángeles. Y el 2 de agosto se celebra el Día de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica. Y hay gente que han caminado 1000 kilómetros, 600 kilómetros, 300 kilómetros, caminando. Ellos salen 2 semanas antes o no sé cuántas semanas antes y van haciendo campamento en las calles y siguen caminando. Y a la entrada de la iglesia, que esa iglesia tiene, si no mal recuerdo, tiene como 200 metros desde la entrada, desde la puerta de la entrada hasta el altar que se llama, son como 200 metros, la gente de rodillas hasta el fondo. Simplemente por una imagen que está ahí puesta, una imagen que no tiene vida, una imagen que no tiene poder absolutamente de nada. Allá la tienen, es una cosita así de oro de 18 quilates, una cosita así. Y usted sabe que se la robaron, un día se la robaron una gente. Y eso fue una conmoción completa en Costa Rica. Se robaron la Virgen de los Ángeles y empezaron a darle seguimiento porque ella tiene GPS. Le pusieron GPS a la Virgen para que no se perdiera. Amén. Ponerle GPS para que no se pierda. Y a ese Dios es que la gente quiere adorar. Le pusieron GPS y lograron dar con la Virgencita de oro. Pero el Dios de nosotros, el Dios que usted adora, Él no necesita tener GPS. Él no necesita que lo carguen. Él no necesita, ¿sabe qué necesita? Un corazón dispuesto, un corazón entregado. Que usted abra su corazón y le diga: Señor, aquí estoy. Mire, en las iglesias, los templos, la iglesia somos nosotros, los templos, la casa de oración están llenas de gente imperfecta. Aquí nadie es perfecto. Cuando venimos al Señor, nosotros llegamos llenos de imperfecciones, llenos de delitos y pecados. Amén. Yo recuerdo que en el año de 1998, lo recuerdo muy bien, Randall Zúñiga era un joven no muy querido por la sociedad en el pueblo donde estábamos. Era un joven hundido en delitos y pecados. Y recuerdo muy bien, un 28 de octubre de 1998, había una campaña evangelística. Yo estaba jugando billar con unos amigos y le digo ya a los amigos: dicen que en tal lado hay una campaña, vamos para allá a ver las hermanas de la iglesia. El carnudo ese. Y cogimos para allá, éramos como 10 muchachos, como dicen aquí, 10 tigueritos, como 10 tigres, como dicen aquí. Y le damos para allá, nos sentamos lejos y empezamos a escuchar. Recuerdo la palabra ese día era el día que Dios tenía marcado para mí, no había otro día. Miren, les voy a contar un poquito de la historia. Mis padres, cuando yo nací, ellos aceptaron al Señor. O sea, naciendo yo y ellos aceptando al Señor. Entonces yo crecí de niño en los caminos de Dios. Yo crecí de niño, yo me acuerdo que yo me acostaba debajo, porque eran bancas donde se sentaba la gente. Debajo de las bancas yo me ponía el bolso que mi mamá llevaba y yo me acostaba a dormir mientras estaba el culto. Y yo crecí ahí. Ok, y muchas veces vemos a los niños, vamos a hacer un paréntesis para hablar, no sé por qué Dios pone esto en mi vida, decirlo. Y muchas veces vemos a los niños que andan brincando y que andan saltando por aquí, a veces nos interrumpen, a veces queremos darle, no sé cómo dicen aquí en Dominicana,
Ajá. Pero son niños. Y en algún momento de nuestra vida nosotros pasamos por esa niñez. Pero mire, yo haciendo memoria, yo me acuerdo que yo estaba ahí dormido y no sé quizá cuántas veces interrumpí al predicador con algún berrinche mío, llorando o lo que fuera. Pero de todo eso hubo algo, una más mínima cosa que quedó grabada en mi corazón. Ustedes ven esos niños, un niño que un día vino, que se trepó por allá y tocando piano, yo no sé si ustedes lo vieron, después cogió y el micrófono. Mire, yo sentí una alegría tan grande, aunque se ve un poco, ¿cómo se llama? Que distorsiona el asunto, pero yo sentí una alegría y yo le dije, déjelo, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo con ese niño. Amén. Entonces todos esos niños que están ahí, vamos a darle amor, vamos a darle cariño, vamos a instruirlos en el camino de Dios. Amén. Pasó el tiempo, ya cuando yo fui un poquito más joven, como todo joven que pasa por esa etapa de la adolescencia, rebelde, me descarrié y cogí mi propio camino. Mi madre, una señora de oración, una señora, me imagino que oraba y lloraba en silencio siempre. Y para no cansarnos con el cuento, yo llegué a esa campaña y el predicador estaba predicando sobre David y Goliat. Yo recuerdo como si fuera hoy. Y esa palabra quedó tan grabada en mi mente que los amigos que estaban conmigo, mire, les voy a comentar esto. Yo no sé por qué desde muy joven, como que yo tenía cierto liderazgo con mis amigos. Si yo les decía, vamos para allá, ellos siempre andaban detrás de mí, no sé por qué. Yo no era una persona violenta, o sea, ni los violentaba para que hicieran, pero como que tenías cierto tipo de liderazgo. Cuando empezó nosotros hacíamos esto, íbamos a las actividades, cuando empezaba el mensaje de la palabra, hacíamos esto. Pero ese día yo estaba tan impactado que los amigos míos me dicen, Randall, ¿se va a quedar? Vamos. Digo, no, yo me voy a quedar un rato más, si ustedes quieren se van. Dice, no, está bien, y se quedaron. Mira, hermano, yo vine al Señor lleno de delitos y pecados. Y no es algo que me enorgullece decir. En ese tiempo estaban muy de moda unos pantalones que se llaman cargo. No sé si ustedes los conocen, que tienen, de lo que usan los militares, que tienen bolsillo por aquí, bolsillo por aquí, bolsillo por aquí, bolsillo por todos lados. Hermano, yo no le voy a decir con detalle de qué yo andaba lleno esos bolsillos, pero no es algo de que me enorgullece. Pero ese día Dios lo tenía preparado. Hasta ahí dice, Randall, hasta aquí tú vas a hacer lo que tú quieres. Amén. Ese día yo recibí al Señor. Ese día yo puse mi mirada en Jesús. Ese día yo vine a los pies de Cristo y yo, con mis propias palabras, yo le dije, Señor, aquí estoy, mira. Yo le decía, yo con ellos le decía, tú sabes qué es lo que yo cargo arriba. Y aún así yo vengo ante ti y entrego mi vida. Y le voy a contar, hermano, no crea que después de ahí en adelante todo fue color de rosa, como decimos, ¿no? Porque hay una mala interpretación o hay un mal mensaje que dice, ven a los pies de Cristo y todos tus problemas se van a acabar. No. Eso no es una realidad. Ahora podemos decir, ven a los pies de Cristo, que Dios te va a ayudar, que Dios tiene poder para ayudarte con tus problemas. Eso te podemos decir. Pero que todos tus problemas se van a acabar, no. Eso no es una realidad. Entonces yo me entregué al Señor, hermano, y aquí estamos. No ha sido fácil, ha sido un camino de luchar, porque nuestra mayor lucha, hermano, mire, a veces decimos, no, es que el enemigo, a veces nuestra mayor lucha es con nosotros mismos. Mi mayor lucha es conmigo mismo, vencerme todos los días yo mismo. Mi ego, mi debilidad, porque esta carne, hermano, esta carne que usted se pellizca,
Y esta carne que usted la pone bonita, que usted se baña, que se pone perfume, que se pone maquillaje, que lo pone bonito, esta carne lo único que quiere son cosas terrenales. No hay nada más que la carne quiera. La carne no quiere saber nada de lo espiritual. Quiere saber nada, nada. Yo le aseguro que hoy muchos de nosotros nos despertamos y wow, hoy es domingo, qué rico como quedarse hasta las 10 acostado. Esa es la carne. Pero cuando usted y yo ponemos la mirada en Jesús, cuando usted y yo ponemos la mirada en el que nos salvó, la cosa es diferente. Dice, usted y yo sabemos en quién hemos creído. Por eso estamos en este lugar. Vamos a buscar un versículo en el libro de Daniel 3:1. Vamos a leer capítulo 3, vamos a leer el versículo 1, vamos a leer el versículo 4 y vamos a leer el versículo 29. Contestan con un amén cuando lo tengan. Lo tenemos. Dice la palabra: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a leer el versículo 4 ahora. Oiga lo que dice: y el pregonero anunciaba en alta voz, mandándose a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Dice el 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Lo mismo que hablábamos, un Dios, una estatua, una imagen hecha de un material corruptible, de oro, que no se podía, no respiraba, no hablaba, tenían que cargarla, yo no sé, tenían que hacerle, pero no podía hacer nada por ella misma. Y vamos a ver el escenario de un par de jóvenes que fue capturado del pueblo de Israel en ese tiempo. El versículo 29 de ahí, del mismo capítulo. Dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua ese es el último versículo, sí. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y de Abed-nego sea descuartizado y su casa convertido en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Mire qué maravilla. Este rey había levantado esa estatua, un rey medio loco. Yo no sé si ustedes han leído la historia, un rey muy, muy loco. Él mismo se proclamó Dios. Y él mandó a decir que todo el mundo, al oír los instrumentos, tenía que adorar. Y hubo unos muchachos cautivos de Israel que no adoraron la estatua, que dijeron: no la vamos a adorar. Ahora bien, ahí es donde ellos sabían en quién creían. Ellos sabían que si no adoraban la estatua, les esperaba algo mal a ellos. Ellos iban a morir. Ahora bien, ellos tenían
grabada en su mente y en su corazón. Bueno, si no nos salva, si Dios no nos salva, no importa, vamos a morir. Y ellos estaban dispuestos a morir. No era que ellos decían, no, Dios nos va a salvar. No, ellos mismos dijeron, ok, si Dios no nos salva, no hay problema, vamos a morir, pero nuestra fe no va a ser quebrantada por el castigo que tú quieras darnos. Dice la palabra ahí en la historia, todo el versículo 3, dice que Él mandó a calentar un horno 7 veces más de lo acostumbrado, porque estos muchachos no quisieron postrarse a adorar la estatua. Que aún así los hombres que los cargaron a ellos y los tiraron al horno, dice la Biblia que se achicharraron en solo la puerta del horno. Y estos muchachos cayeron dentro de ese horno y empezaron a pasearse. Dice la Biblia que no les pasó absolutamente nada. Y el rey vio a una cuarta persona dentro de ellos y se asombró. Ahí fue donde él se acercó y le dijo, y lo sacó. Y dice la Biblia que ni siquiera olor, la ropa, ni siquiera olor a humo tenían. Ni siquiera olor a humo tenían. Entonces, hermano, por más que el enemigo y por más que el sistema, porque es un sistema que muchas veces nos atrapa, el sistema de hoy en día nos atrapa y muchas veces queremos virar nuestra fe para algún lado, tal vez no a esos mismos dioses o a esas estatuas, pero son otras cosas del mismo sistema. Muchas veces se ha convertido en un Dios para nosotros y nosotros empezamos a rendirnos, muchas veces inconscientemente o a veces conscientemente empezamos a rendir nuestra fe a ese sistema. Amén. Pero debemos de creer en Dios, debemos de tener nuestra fe puesta en Dios, que Él nos va a librar de todo mal. Y después de que estos muchachos salieron, el rey mandó un decreto reconociendo que no había Dios, ni la estatua que él hizo, ni Baal, ni Acera, ni ninguna otra imagen que tuviera poder, como lo tenía el Dios de Daniel y de los muchachos. Amén. Y es el mismo Dios que tenemos hoy, hermanos. O sea, se los digo, es el mismo Dios, no ha cambiado absolutamente para nada, es el mismo Dios que sacó a estos muchachos del horno. Él te puede sacar del horno que quizás tú hoy estás dentro. Amén. Y lo que les decía, muchas veces nosotros nos desviamos, aún viendo toda la misericordia de Dios que Dios ha hecho en nuestras vidas, tendemos a desviarnos por otros caminos. El pueblo de Israel, vamos a hablar un poco sobre el pueblo de Israel. Dice, el pueblo de Israel, aún viendo todas las maravillas que Dios había hecho en ellos, los sacó de Egipto primero, de una esclavitud, los sacó de Egipto. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha sacado de Egipto? ¿A cuántos de nosotros nos ha sacado de la esclavitud? Éramos esclavos, muchos de nosotros, en delitos y pecados. Éramos esclavos. Dios vino, rompió esas cadenas y nos dio libertad. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Y aún así, todas las maravillas, si podemos nombrar unas cuantas de ellas, ok, primero lo sacó de Egipto, que fue algo que ellos siempre clamaban, esperaban a un libertador, bueno, Dios les envió a Moisés y logró sacar el pueblo. En el desierto, dice la palabra que nubes en el día les cubrían el sol y en la noche columna de fuego les alumbraba el camino y los calentaba. Miren, en el desierto, yo nunca he estado en un desierto, pero según se cuenta que hay desiertos donde en la noche la temperatura puede bajar hasta 0 grados. Y en el día la temperatura puede subir a 40, 45, 50 grados. Entonces, son dos contrastes de temperatura que son prácticamente mortal para el humano. Entonces Dios hacía eso. En el día le tapaba el sol con nubes y en la noche les alumbraba el camino y los calentaba con columna de fuego. Dice la Biblia que les abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar en seco. Venía un gran ejército del faraón que se arrepintió de haberles dado salida
y dice, vamos para allá, los vamos a matar. Y cuando llegaron al Mar Rojo, ellos no tenían pasada, estaban atrapados. El mar de frente y el ejército del faraón atrás. Dios les abrió el Mar Rojo. Dice que les dio agua de la roca en un desierto. Tal vez se les habían acabado el agua o las provisiones, no sé. Y Dios, por medio de Moisés, hizo que golpeara una roca y salió agua limpia, agua dulce, agua fresca. Dice también que les dio maná del cielo. Según se cree, el maná tenía los nutrientes necesarios que un cuerpo humano necesitaba para sobrevivir en las condiciones en las que ellos estaban. Tenía, no sé, tenía la proteína, tenía los minerales, tenía todo lo necesario que se necesitaba para sobrevivir en esa situación. Pero el pueblo de Israel aún así no estuvo conforme y empezaron a quejarse que ellos querían carne y Dios les mandó codornices. Y dice la Biblia que hasta por la nariz le salía la carne de tanto que ellos comían. Y aún así, hermano, aún así el pueblo de Israel no le bastó y se volvía siempre a adorar a otros dioses. Cuando Moisés subió al monte, que Dios le estaba dando los 10 mandamientos, ¿qué hizo el pueblo? Empezaron a recoger los brazaletes y todos los tesoros que tenían, los fundieron e hicieron una estatua, un becerro, no sé, y empezaron a adorarlo, porque bueno, Moisés se fue para allá y no sabemos qué le pasó. Vamos a hacer nuestro propio Dios y vamos a adorarle. Después de ver todas las bendiciones y todos los milagros y todo lo que Dios había hecho por ellos durante el proceso, aún así ellos se desviaron a adorar a otros dioses. ¿Y acaso en este tiempo hay mucha diferencia? No hay mucha diferencia. Diferencia de años nada más. Porque muchas veces Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Y nosotros no queremos reconocerle. Y nosotros nos desviamos hacia otras cosas. No queremos darle la gloria a Dios. Hermano, nosotros no merecemos nada. No merecemos nada. ¿Qué era lo único que nosotros teníamos seguro? Perdón. La muerte. Era lo único. Pero en su misericordia, Dios, como les decía al principio, te dio identidad. En su misericordia, Dios te dio una identidad de ser hijo suyo. Esa es tu identidad, ser hijo de Dios. Di conmigo, yo soy hijo de Dios. Di, yo soy hijo de Dios. Amén. Entonces, hoy por hoy, la iglesia de Cristo, vamos a hablar de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. En su gran mayoría, no vamos a decir su totalidad, pero mucha gente que se hace llamar hijo de Dios, ha tomado el nombre de Dios para otras cosas. Ha tomado esa identidad de Dios para otras cosas. ¿Para qué? Para negocio lucrativo. Hermanos, a nivel mundial, el Evangelio de Dios, por muchas organizaciones, se ha tomado como un negocio. Usted ve iglesias, usted ve programas de televisión que te hablan solamente de prosperidad, que los pobres no tenemos derecho que no somos salvos, y mucha gente dice, no, porque es que el que es pobre es porque está en pecado, y eso te enseña. Y no es malo que usted aspire a tener riquezas, no, eso no hay problema, eso es bueno, pero la riqueza nunca puede estar por encima de Dios. Y el nombre de Dios nunca puede ser tomado para usted enriquecerse. Nunca. Usted ve programas de televisión, hermanos, donde empiezan a vender milagros.
la gracia de Dios, eso que te fue dado por gracia, por regalo, lo tomamos y empezamos a hacer negocio con ellos. Lo que es gratis, lo que Dios nos da gratis, hay organizaciones que lo toman y empiezan a venderlo y le ponen un precio y dicen, llame ahora, si tú tienes un hijo que está en droga, vamos a ver, deposita tanto a la cuenta que nosotros vamos a orar por ti. No vamos a mencionar nombres por ética. Señores, los milagros de Dios son gratis, no tienen precio. El que quiera tener riqueza, que trabaje, que forje, que se faje, pero no se puede vivir a costilla de la vulnerabilidad de las personas. Y lamentablemente cuando nosotros estamos pasando por una situación adversa, nosotros somos vulnerables. El que tiene un hijo en drogas, el que tiene un familiar en el hospital conectado a una máquina, respirando por una máquina, lamentablemente nos vuelve vulnerable y queremos que nosotros daríamos todo para salir de esa situación. ¿Es así o no es así? Entonces, el nombre de Dios se ha tomado por eso. Y usted ve, y si usted se pone a estudiar esas organizaciones que tienen aviones privados, jet privado, propiedades que ni siquiera ellos la conocen, cuentas en bancos con millones y miles de millones de dólares y euros y todo. Y eso es a costilla de vender milagros. Milagros vendidos. Hay un versículo, Mateo 21:12, un versículo muy, pero muy conocido. Si lo puede proyectar. Dice la historia que Jesucristo entró al templo y empezó a voltear las mesas de los cambistas y a tumbar todo y a sacar todo fuera. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, la iglesia de Dios se había convertido en una mafia. Vamos a ver, para explicar un poquito, antes de leer el versículo, déjelo ahí, pero para explicar un poquito lo que quiero decir. Ustedes saben que en ese tiempo se traía una ofrenda al Señor, un cordero, una paloma, se traía como ofrenda, tenía que ser algo puro, algo sin mancha. O sea, el corderito que usted traía tenía que ser perfecto, que no tenía manchas por ningún lado, tenía que ser perfecto. El palomino que usted traía era perfecto. Entonces, si usted lo traía en ese tiempo a la sinagoga, el sacerdote lo revisaba, lo examinaba, si tiene sus pezuñas completas, no cojea, es perfecto, y él lo aceptaba como ofrenda. Si ese cordero o ese palomino que usted traía como ofrenda tenía algún desperfecto, entonces el sacerdote decía, no, mira, parece que tiene una pezuña como más corta que la otra, le encontraba algún defecto, entonces decía, ve donde el cambista, allá, usted iba donde el cambista y el cambista le decía, oh, sí, te voy a dar tanto, le daba la cantidad en dinero, entonces usted agarraba ese dinero y se lo traía al sacerdote ya cambiado. Entonces en ese tiempo ya los sacerdotes, ninguna ofrenda para ellos era pura, entonces todo, cualquier cosita le buscaban y lo mandaban para donde el cambista. ¿Para qué? Para que le trajera el efectivo. Entonces Jesús, viendo eso, se enojó y dice, mire lo que dice, y entrando Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, porque era una mafia. Estaban compaginados el sacerdote con los vendedores y con los cambistas, estaban compaginados. Entonces, y hoy por hoy, hermano, en muchas organizaciones están tomando
el nombre de Jesús, la identidad de Dios, porque recuerda que estamos hablando de la identidad de Dios en nosotros, en mí, en su pueblo. Están tomando de que Dios es sanador, esa es una identidad de Dios, la están tomando y la están vendiendo por allá. De que tú tienes un hijo en droga, sí, Dios es salvador, otra identidad, ven, deposita tanto, te vendo, Dios va a traer a ese muchacho a los pies de Cristo y te la venden. Hermanos, y eso, no sé, a veces a mí me causa risa, me causa ira, enojo. Como le digo, porque se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Dios tendrá su paga para eso. Pero mire, la sanidad, la salvación son gratis. Tú no tienes que pagar absolutamente. El pago de eso, mire, ni todo el oro que hay en el planeta Tierra puede pagar la salvación. Ni todo el oro que hay en el mundo, ni todos los euros, ni la casa de papel de España, ni todo lo que puedan fabricar ahí, puede pagar la sangre que Cristo derramó en la cruz por ti y por mí. Ese es el precio. Ahí no hay otra cosa más. Ahí no te pueden vender nada. ¿Te quieren vender un milagro? Ok. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? No tiene precio. Para la humanidad no tiene precio. Dios nos la dio por gracia, por misericordia. Pero se ha tomado las identidades de Dios para hacer un negocio muy, pero muy lucrativo. Igual que en el tiempo de Jesús, muchos templos se han convertido en cuevas de ladrones. Comentábamos un día con el hermano Wilson, creo que el pastor, en Costa Rica hay una sociedad de pastores en la capital. Y ellos se reúnen, yo me imagino que en Mao debe haber alguna sociedad de pastores. En la capital, en Costa Rica, hay una sociedad de pastores. Y allá, cuando invitan a un pastor a predicar a una campaña, alguna actividad, el pastor, ¿tú sabes qué dice el pastor? Ok, vamos a hablar de precio. El mensaje, ¿cómo usted lo quiere? Con unción vale tanto y sin unción vale menos. Usted me avisa cómo es que usted lo quiere. Como que si la unción fuera, como que si nosotros mandáramos la unción, no, la unción Dios la da. Nosotros no tenemos el poder sobre ella, no, la unción es dada por gracia conforme a usted lo busque conforme usted clame. Y son cosas que a uno le causa risa, hermano, pero es real. Mire, una vez llegó una persona, bueno, en Costa Rica le decimos enana, de las que son así pequeñitas, un enano, que era evangelista, y él llegó a predicar y él decía así, el enano, le decían el enano. Cuando él no estuvo en el culto, cuando le tocó la hora de predicar, él entró por allá y entró. Lo primero que él pidió, dice, ¿dónde está la canasta? Nosotros le decimos canasta, donde recogen la ofrenda, tráigamela para acá. Se la llevaron, empezó, sacó los billetes, todos los billetes los sacó, se los echó al bolsillo. Y las monedas, hermano, lo que le estoy diciendo es real, no crea que fue algo que le inventé. Ahí está mi esposa, que ella sabe. Las monedas que quedaron en la canasta, se acercó a la puerta y las tiró para afuera. Eso no es ofrenda para un hijo de Dios. Entonces, se ha tomado el cristianismo, la palabra de Dios, el nombre de Dios, para negocio, para algo lucrativo. Nosotros no estamos aquí por negocio. Estamos aquí primero porque necesitamos de Dios en nuestras vidas. Porque el hombre sin Dios suena feo, hermanos.
tal vez la expresión que voy a utilizar, me disculpan, pero el hombre de Dios, sin Dios, el hombre sin Dios, somos peor que un animal. Es muy lamentable y me disculpan la expresión muy fuerte, pero la persona que no tiene a Dios en su corazón, somos como un animal. Amén. Hoy por hoy la iglesia de Dios, en su mayoría, hemos entrado como en un tipo de letardo. ¿Ustedes saben qué es letardo? Como en un sueño, como en una levitación, no sé, como en un adormecimiento. Vamos y venimos, y a veces no sabemos si vamos y venimos, sin ninguna expectativa en Dios, sin ninguna expectativa. A veces, se lo digo, hermano, a veces venimos al templo, a la casa, venimos por obligación, porque wow, yo tengo ya 2 domingos sin no ir, y si no voy este domingo, ahorita tengo a la pastora llamándome, y esa pastora es jodona. Es así. No sabemos si vamos, no tenemos una expectativa. ¿A qué yo voy a la casa de Dios? ¿A qué yo vengo a este lugar? Miren, cualquier persona, ustedes saben que es una cochera, ¿verdad que sí? Una cochera, marquesina le dicen aquí en República Dominicana. Usted se puede mudar a vivir a la marquesina y eso no lo convierte en un vehículo a usted. Y la marquesina fue hecha para vehículos, ¿verdad que sí? ¿Qué viene a la casa de Dios? ¿Qué viene al templo? ¿Quiénes vienen al templo? Pero el venir al templo no lo convierte en un hijo a usted. Usted puede pasar 10 años de su vida, 20 años de su vida, 30 años de su vida asistiendo a un templo, y eso, si usted no tiene una relación íntima con Dios, si usted no ha reconocido a Dios como su Padre, que es una identidad de Dios en nosotros, nuestro Padre, si usted no ha aceptado que Jesús es su Padre, usted nunca va a ser su hijo. Debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente al trono de la gracia. Apatía. ¿Ustedes saben qué es apatía? Dice estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo que se encuentra en una persona que comporta indiferencia ante cualquier estímulo. Hermano, el culto a nuestro Señor no es esto que estamos haciendo, el culto lo hace usted mismo. La ofrenda del Señor no fue lo que usted depositó ahorita ahí. La ofrenda del Señor es usted mismo, soy yo mismo. Somos el culto y somos la ofrenda de Dios. Y se cree que cuando vamos a dar, nosotros damos lo mejor. No damos lo que nos sobra, no damos lo que no necesitamos, sino que damos lo mejor, y más si es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos de identidades de Dios en nuestras vidas. No nuestra identidad, sino la identidad de Dios en nosotros. Y hablábamos ahorita, hace un poco, decíamos que una de las identidades de Dios en nosotros es que Él es nuestro Salvador. Dice el Salmo 62:7, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Él es tu Salvador. Hermanos, y cuando usted acepta al Señor como su Salvador, automáticamente usted recibe
la identidad de salvo. No podemos obtener esa identidad de ser salvos sin antes reconocer a Dios como mi Salvador. ¿Cómo usted es salvo? Porque yo lo reconocí, porque yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Dice, Él es mi sanador. Amén, Él es nuestro sanador. Pero ¿cómo usted es sano? ¿Cómo usted recibe sanidad? Si acepta esa identidad de Dios, si usted acepta a Dios, si usted reconoce a Dios como su sanador. Amén. Y ya habíamos hablado, muchos de nosotros hemos recibido sanidad, y el que no la ha recibido, créale. Pero no me crea a mí, no, créale a Dios que Él es su sanador. Él es mi libertador. Según Salmo 18:2 dice, Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Usted necesita algo más de eso? No necesitamos. Decía Rosalía, ¿qué nos hace falta? Allá en Costa Rica tenemos un dicho. Tenemos un dicho, cuando alguien está bien, uno dice, ¿qué le hace falta a esa persona? Le hace falta sarna para rascarse. ¿Qué nos hace falta? No nos hace falta nada. Dice, Él es mi fortaleza. Mire lo que dice 2 Corintios 2:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él es nuestra fuerza. Pero solamente si reconocemos que Él es nuestra fuerza. Muchas veces las situaciones de la vida nos hacen decaer y nos ponen un poco tristes, pero confiamos que Jesucristo es nuestra fortaleza. Él es mi escudo. Salmo 28:7, Jehová mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Él es mi pastor, amén, Jehová es nuestro pastor. Sabemos el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltará? Dile al vecino tuyo, no te falta nada. Dile, no te falta nada. Es así. Entonces, hermanos, cuando nosotros adoptamos esas identidades de Dios en nuestras vidas, automáticamente nosotros tomamos identidad. Como lo decía, usted no puede decir que es salvo, usted no puede adoptar la identidad de salvo si no ha aceptado a Dios como su Salvador. Y así sucesivamente. Y lo que le decía, hermano, no se crea, amigo que está en esta mañana, si hay alguien que no ha aceptado al Señor, no crea, y se lo voy a decir, no crea que viniendo 7 años o 10 años a la iglesia, usted alcanza salvación. Hay que reconocer a Cristo. Amén. Hay que seguirle, hay que buscar una relación íntima con Él. Amén. Hay que buscar esa relación con Dios para reconocerle en nuestro corazón de que Él tiene poder para salvarnos, para librarnos, para libertarnos, para sanarnos, para muchas cosas. Y una de las cosas, iglesia, y ya estamos terminando, una de las cosas más importantes para la iglesia de Cristo es, ponga atención, es que debemos de volver al primer amor. Mire, la pastora, creo que el domingo pasado o hace unos días, ella dijo que iba a levantar un grupo para ir a los hospitales, para ir a las cárceles, para visitar enfermos, para visitar. Y esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que se hace. La necesidad, mis amados, está ahí afuera.
El mundo está necesitado de Dios, de una palabra que le traiga aliento a su vida, aliento. A veces nosotros muchas veces no queremos seguir y no queremos seguir. ¿Qué será de una persona que no conoce a Cristo? ¿Qué será de una persona que está presa? O una persona que está acostada en la cama, en la camilla de un hospital, de una clínica, dependiendo de un suero, dependiendo de un ventilador. Ahí es donde la iglesia de Cristo tiene que llegar y llevar esa palabra. ¿Y cómo irán? Dice la palabra, creo que en Isaías, ¿cómo irán si nadie las predica? Dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Dice, para terminar, quiero que leamos en Efesios 3:14, si lo pueden proyectar. Vamos a ponernos en pie y vamos a leerlo puesto en pie. Dice la palabra de Dios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que sigue. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, oiga seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos. El que sigue, y que Él, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el Dios que la iglesia tiene que comprender. ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la altura? ¿Le conocemos? ¿Le conocemos? Le conocemos, amén. Vamos a orar al Señor. Damos gracias a Dios, amén, por esta palabra. Levante sus manos al cielo. Adórele por un segundo. Por un momento, adórele. Abra su boca, abra su boca. Usted con Dios no tiene necesidad de seguirme a mí, usted mismo. Usted puede abrir su boca y declararle a Dios y bendecir el nombre del Señor. Padre que estás en el cielo, Dios, esta palabra fue expuesta. Hablamos lo que tú querías que habláramos, Señor. Y yo te pido que traigas, Dios mío, con esta palabra la bendición. Que cada quien haya recibido, Dios mío, lo que necesita. Estamos en tus manos, Dios, y enséñanos cada día a hacer tu voluntad. Que podamos reconocerte, Dios mío, en todos tus caminos. Que podamos reconocerte, que podamos reconocer tu identidad en mí, para yo poder adoptar una identidad en ti, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres grande, eres digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Aleluya. Denle unas palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.